La revolución de los fugados. Aurens Hanma. Para el canal Ser Humanos. Año 2020. Existe solo una cárcel. Dentro de esta cárcel se cometen muchas atrocidades y reina la injusticia y el dolor, al mismo tiempo que en otros sectores hay fiestas y bailes. Los carceleros, ostentando el poder, son crueles e implacables. Los presos están en conflicto con los carceleros y forman bandos que están a su vez en conflicto entre sí. Hay algunos bandos buenos, claro está, y otros más feroces. Solo conocen el lenguaje de la cárcel dado que todos han nacido en ella. Algunos son muy instruidos pues han leído dentro de las bibliotecas de la cárcel y han aprobado los cursos que en la cárcel se brindan para prisioneros y guardias. Pero eso no les ayuda mucho. No conocen el mundo exterior. A algunos les ha llegado noticias de ese afuera, pero creen que es irreal y afirman que es una cuestión meramente dialéctica. También están los que sospechan que pueda existir algo externo pero le temen. Como esto se suma a la extrema seguridad de la cárcel, el resultado es que el exterior esté casi deshabitado. La cárcel en la que conviven los reclusos con los guardias es el sistema. Quien no se ha fugado es un recluso o un guardia. El sistema solo conoce un tipo de condena. La condena a cadena perpetua desde el nacimiento. Esta es una cárcel de máxima seguridad, por lo que la fuga es tan solo una excepción que pueden concretarla a unos pocos. ¿Qué es el sistema? Todo el mundo habla del sistema, pero en realidad nadie sabe muy bien qué es, y a lo sumo solo se posee una especie de intuición acerca de su naturaleza. El sistema es en última instancia un complejo formado por las distintas estructuras creadas por el ser humano que envían influencias dirigidas al individuo quien tras recibirlas las incorpora y, mayormente, las acata. El sistema entonces para un individuo dado se reduce a todo el conjunto de influencias que rigen su vida. El sistema es pues un sistema de influencias. Por eso, en pequeño, el sistema es el individuo. Él porta los valores del sistema y los transmite como un vector. Las estructuras encargadas de transmitir los mensajes tienen una organización jerárquica vertical. La inmensa mayoría de los individuos solo viven en el subsuelo. A uno le gustaría pensar que el subsuelo puede hacer temblar a la pirámide, pero eso es solo una fantasía que es explotada por algunos audaces. Dado que todos los individuos con los que uno toma contacto están formados de la misma manera, el sistema se multiplica, ya que a través de la relación todos son sus vectores. Todos los individuos son vectores del sistema, lo portan en su interior y son encargados de expandirlo. Por todo esto el sistema es algo mucho mayor que el capitalismo, la democracia, o el comunismo o determinada línea económica. Pretender minimizarlo de esta forma es menospreciar su poder. Estas son solo simples líneas del plano del sistema, o parcelas, fragmentos de algo mucho mayor. Un aspecto esencial en esto es que al nacer, crecer y desarrollarse en el seno del sistema, este se vuelve un factor egosintónico para el individuo y su diferenciación con respecto a lo que uno es esencialmente, se vuelve casi imposible o al menos muy dificultosa. El individuo incorpora en este viaje vital los valores del sistema y los hace suyos. Surgen los apegos, las creencias, las inclinaciones, las convicciones, las reacciones, los dogmas, los egos, los deseos, las identificaciones. Estos factores se interconectan como un telar, de tal forma que por ejemplo, la comparación genera la codicia y está el consumismo y el egoísmo. El temor forma parte esencial de la codicia, miedo a perder, a no adquirir, a no superar a otros, a que los objetivos se frustren, y suele apartarse uno del temor transitando la vía del poder. Estas interconexiones son casi infinitas. Cada ser incorpora así las distintas variantes que el sistema tiene servidas en su mesa. Y por ello el conflicto es inevitable, y es una parte esencial del sistema.
El conflicto entre defensores de las distintas variables del sistema es útil al sistema pues genera la ilusión de que a través de la oposición, de la lucha, es posible vencer al sistema, transformarlo, lo cual obviamente nunca llega. Pero los que se creen útiles solo están echando carbón a la caldera del tren. Es una ilusión pensar que el tren se detendrá crispando el puño, arengando al conflicto, o incitando a las masas a tomar una u otra línea, pues estando la sociedad toda impregnada por el sistema, este actúa como una especie de tsunami. No puede frenarse con un dedo. Tal vez se gane una pequeña batalla, está todo calculado, pero el sistema lo sobrevivirá como lo está haciendo desde el comienzo hasta este mismo momento. De ese modo, los opositores, que en realidad forman parte del sistema aunque afirmen lo contrario, desgastan sus vidas en vano, se alienan, van frustrándose una y otra vez, se van impregnando de una amargura progresiva, hasta que pierden la fuerza y los lleva a la muerte, y a sus espaldas solo queda una vida malgastada en el conflicto permanente dentro de la cárcel. El individuo que dice luchar contra el sistema, lo alimenta. Esta es su tragedia. En todo caso, mejorar a un monstruo fortalece al monstruo. Y el monstruo no es como nosotros pues nunca perderá su esencia. El problema radica en que no puede lucharse contra el sistema en su propio plano. El plano del sistema es el plano de sus estructuras políticas, sociales, culturales, religiosas, económicas, etc. Nadie parece darse cuenta que las líneas que aparentemente son opuestas, están trazadas en el plano del sistema. Es el mismo plano, un punto más acá o un punto más allá, pero sigue siendo el mismo plano. Fugarse del sistema, sin embargo, es otra cuestión, y aunque poco frecuente, es posible. Es un evento psicológico resultado de la comprensión de estas cosas y da la sensación de haberse escapado de una cárcel en la que uno ha estado preso durante toda la vida. Cuando uno se fuga del sistema, se transforma en un individuo inútil para el sistema, lo cual es una bendición. Cuando uno se fuga del sistema, abandona de hecho el plano del sistema, sus líneas paralelas y cruzadas, sus polos opuestos o sus puntos intermedios, sus vértices. Al abandonar el sistema uno se encuentra en otro plano. El nuevo plano es en realidad un plano vacío, sin líneas trazadas, sin huellas a seguir pero pleno de vitalidad. Sin polos opuestos. Sin discursos ni guías. Sin compromisos ideológicos y en el que la ilustración no sirve de nada. No es que no se pueda tener, sino simplemente no sirve. La comprensión ha devorado los valores útiles al sistema, que son por los que éste se propaga en la relación. La comparación, que es lo que a la mayoría los hace permanecer en la cárcel, que es la fuente de la codicia y la envidia y el egoísmo. Los apegos y las identificaciones que conducen a un mundo multifragmentado y por tanto conflictivo han llegado a su fin y no tienen lugar en el plano de los fugados. La comprensión ha devorado muchas otras cosas, de modo que este mundo vacío no tiene derechas, centros ni izquierdas, ni conflictos ni frustraciones ni puños crispados. Un plano en el que no hay poder porque no hay necesidad de llegar a ningún lado, de convencer al otro, lo cual es ejercer el poder a través del verbo. En fin, un plano en el que todos los valores que son la semilla cultural con la que el sistema impregna al individuo, han dejado de germinar, dando lugar a un estado natural de existencia. El plano está limpio y la vida por delante se extiende hasta el horizonte. Un fugado no es un ser egoísta, egocéntrico, sino solidario. Vive en el mundo y sufre por él, aunque sabe que nada de lo que haga lo cambiará. En cada situación actuará, aunque puede equivocarse como cualquier ser humano. Un fugado no es comprendido pues es tildado de insensible, indiferente, pero definitivamente no lo es. Cuando se escuchan los gritos de dolor provenientes de la cárcel, simplemente se acude allí y se extiende una mano. Eso significa de algún modo que debe retornar a la cárcel, pero ya no es el mismo ser. Estando en la cárcel es ahora libre y la cárcel ya no tiene importancia, sino quienes viven en ella.
Estos revolucionarios son también vectores de este otro plano, de este otro tipo de mundo que no tiene relación alguna con el que conocemos, ni por supuesto con el que nos quieren vender los religiosos. Pero el sistema es demasiado expansivo y, digamos, contagioso y no hay muchas posibilidades que un encarcelado se abra a un nuevo plano. La única herramienta en este plano es la conciencia, como la capacidad de darse cuenta de, que es inherente al ser humano, pero que ha sido obstruida por el sistema. Es una especie de revolución en solitario, en la que uno deja de ser un vector del sistema. Esto no es un fenómeno mágico sino que surge, como vimos, por comprensión. No es que uno esté deprimido, sino por el contrario es fruto de la lucidez. Solo conserva aspectos no esenciales como la forma de vestir o el lenguaje, o el de procurar pan, abrigo, refugio, salud. Un fugado no es un Robinson Crusoe y no adopta la cultura del taparrabo ni se retira a vivir en las cavernas. El fugado, como vimos, se confunde con la gente, se relaciona, va, viene, disfruta, sufre. La revolución de los fugados es una revolución pasiva y psicológica. Los que buscan un resultado social tosudamente, nunca comprenderán que deben fugarse del sistema y descartar no solo la línea que rechazan, sino todas las líneas de ese plano. El plano del sistema está formado por todas las líneas, no por parte de ellas. Hay un solo mundo correcto. El que desconoce al sistema en su totalidad. Esa negación holística se llama libertad. Hay gente que quiere transformar la cárcel y tiene esperanza en lograrlo. Pero no hay ningún mañana distinto mientras la humanidad siga encarcelada. Lo siento. AJ. Agosto 2020.